Día de hoy, que es síndrome ictérico obstructivo. En este síndrome ictérico obstructivo vamos a hablar sobre algunas patologías, sobre estenosis benigna y maligna de la vía biliar. ¿Se escucha con claridad y ven la presentación en sus pantallas? Sí, doctor, sí se ve. Ya muy bien. Bueno, comenzando con el tema de síndrome ictérico obstructivo, algo que tienen que recordar es la anatomía de las vías biliares. Conociendo bien la anatomía de las vías biliares y del metabolismo de la bilirrubina, vamos a tener parámetros tanto clínicos, parámetros laboratoriales y parámetros de imágenes para llegar a un diagnóstico. En cuanto a la anatomía de las vías biliares, si bien es el hígado donde se produce la bilis, que es un producto de desecho, a nivel hepático tenemos 8 segmentos hepáticos, ¿no? De estos 8 segmentos, cada segmento tiene un drenaje de la vía biliar, que es las vías biliares intrahepáticas. Estas vías biliares intrahepáticas van a ir a confluir a vías biliares de grueso calibre. En la imagen vemos al hepático derecho, al hepático izquierdo, que van a conformar el hepático común y luego va a continuar con el conducto colédoco con sus 4 porciones, la porción supraduodenal, la porción retroduodenal, la porción pancreática y la porción intraduodenal. Y en medio de este conducto tenemos una vía biliar accesoria que es el conducto cístico y la vesícula biliar como reservorio. Acá está lo que habíamos hablado sobre entender sobre el metabolismo de la bilirrubina. Esto es un recordatorio que ya en una exposición para el primer parcial se dio. En cuanto al metabolismo de la bilirrubina, vamos a ir resumido, se origina de la degradación de los glóbulos rojos, ¿no? Estos glóbulos rojos van a dar 2 porciones, que es la porción globina y la porción hemo. La porción hemo va a dar una porción de hierro libre más transferina y la otra porción que está compuesta por 4 núcleos pisólicos, que es la biliverdina, y esta biliverdina va a ser la bilirrubina libre o bilirrubina indirecta, ¿no? Y esta bilirrubina indirecta va a ser transportada a nivel de la sangre y mediante la albúmina, ¿no? Entonces, esta bilirrubina en la sangre va a llegar al hígado y se va a oxidar, ¿no? Mediante en el 80% por el ácido glucurónico y el resto 20% por el ácido sulfúrico y otras sustancias, ¿no? A nivel hepático va a continuar siendo una porción de bilirrubina indirecta y otra de bilirrubina directa, de acuerdo al metabolismo que se va a desarrollar. Una vez que sale del hígado y es transportada por los conductos biliares extrahepáticos, se va a convertir en bilirrubina directa, ¿no? Y esta bilirrubina directa va a ser transportada al intestino, se va a eliminar por las heces fecales mediante la estercobilina y mediante el riñón, mediante la urobilina, ¿no? Parte de esta bilirrubina directa va a volver a nivel hepático y va a continuar haciendo este circuito, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Tenemos la bilirrubina indirecta, a nivel hepático tenemos la bilirrubina indirecta o directa en cuanto a problemas hepáticos y posterior al hígado tenemos la bilirrubina directa. Acá tenemos los parámetros normales laboratoriales, mucho depende del laboratorio, pero sin embargo es un parámetro que se asemeja a la mayor parte de los parámetros normales.
La bilisubina total oscila entre 0,2, 0,3 a 1,3 miligramos por decilitro. La bilisubina directa, un parámetro de 0 a 0,2 a 0,3 miligramos decilitro. Y la bilisubina directa de un valor de 0 a 1 miligramo decilitro. No son los parámetros estandarizados que se tomen en cuenta. Mucho depende en cuanto al resultado laboratorial, cuál parámetro está elevado. Esto es muy importante, porque si hablamos de síndrome ictérico obstructivo y más que todo de estenosis benigna o maligna de la vía biliar, lo que nosotros o lo que ustedes van a ver que va a estar alterado es la bilisubina directa, porque cuando hablamos de patología posthepática, en este caso estenosis benigna o maligna de la vía biliar, lo que espera uno es que por el metabolismo de la bilisubina, que exista una alteración de la bilisubina directa, o sea, elevación, ¿no? Entonces, esta bilisubina directa, si tiene un parámetro hasta 0,3, el valor normal, se va a elevar mayor a 0,3 miligramos de decilitro. Pueden ser valores de 0,5, 0,6, 1, 2, 3 o más, ¿no? Pero es algo que va a distinguir en cuanto al parámetro laboratorial y no así tanto la indirecta. Por ejemplo, si tenemos un valor de bilisubina directa de 1 miligramo de decilitro, 1 miligramo de decilitro, y la bilisubina indirecta está elevada en 1,5 miligramos, ¿cuál está más elevado? De acuerdo al parámetro normal, si la bilisubina directa está en 1, está elevado 3 a 4 a 5 veces elevado el parámetro normal. Si la bilisubina directa está en 1,5, está elevado solo un 50%. Entonces, eso hay que tomar en cuenta igual. Como vamos a ir viendo más adelante. En cuanto a síndrome ictérico obstructivo, eh, hay que tener claro el concepto de síndrome ictérico. ¿A qué se denomina síndrome ictérico obstructivo? Aquellas patologías que son capaces de producir ictericia. Es un conjunto de signos y síntomas que se aparecen por la elevación de la bilisubina. Y generalmente, ¿cuánto tiene que estar elevado la bilisubina? Se considera que la ictericia va a ser visible al examen físico cuando a nivel sanguíneo la bilisubina tenga un parámetro elevado de 2 a 3 miligramos decilitro, ¿no? Y acá lo que habíamos hablado del parámetro normal hasta 1,3. Si está 1,5, 1,6, inclusive hasta 2, es poco visible la ictericia al examen físico, ¿no? Por eso se considera en cuanto a la visibilidad al examen físico un parámetro de 2 a 3 miligramos decilitro, ¿no? El, el dato más importante para hablar de síndrome ictérico obstructivo, que es un signo cardinal, es la ictericia. ¿Y qué es la ictericia? La ictericia es el color amarillo a nivel de la piel, de forma generalizada, que se va a visualizar también en las escleróticas y en las membranas mucosas. En cuanto a las membranas mucosas, podemos mencionar al frenillo, o sea, le dicen al paciente que abra la boca, eleve la lengua y vamos a tener el frenillo. Entonces, ahí es más visible ver la ictericia, ¿no? Este es el parámetro normal que habíamos dicho, 0,2 hasta 1,3. En cuanto al síndrome, en cuanto a la fisiopatología del síndrome ictérico obstructivo, hay que considerar dónde se producen las alteraciones. Las alteraciones pueden producirse por una producción excesiva de bilisubina. ¿Qué quiere decir? Patologías que conllevan a destrucción excesiva de los glóbulos rojos, ¿no? Reducción en la captación hepática, o sea, que no haya las ligandinas, o sea, el transportador que sea la albúmina. Alteración en la conjugación, que no se conjuga adecuadamente por un problema congénito a nivel hepático. Reducción en la excreción hepática,
o sea, que no se elimine por factores, pueden ser por los conductos, patologías benignas o malignas, o alteración en el flujo biliar intra o extrahepático. Las tres primeras producen hiperbilirubinemia no conjugada, o sea, elevación de la bilirrubina indirecta. Las tres primeras, producción excesiva de bilirrubina, reducción de la captación hepática y alteración de la conjugación. Y las dos últimas, elevación de la bilirrubina directa, reducción de la excreción hepática y alteración del flujo biliar intra y extrahepático. Esta es otra clasificación de síndrome ictérico. Puede clasificarse en síndromes prehepáticos o por la mayor presentación de enfermedades hemolíticas, que podemos mencionar la esferocitosis hereditaria, que es un defecto congénito a nivel del vaso. Luego tenemos problemas, síndromes ictéricos en cuanto de causa hepática o hepatocelulares, podemos mencionar a la cirrosis, y poshepáticas, y estas poshepáticas generalmente se caracterizan por la frecuencia de que sean obstructivas o colestásicas, ¿no? Puede ser por problemas benignos, así como la presencia de cálculos a nivel del coledo, como coledocolitiasis, puede ser por defectos congénitos como quistes congénitos a nivel del conducto colédoco que se denomina el quiste de Todani, o patologías malignas como el cáncer de vesícula biliar con infiltración a vía biliar, el colangiocarcinoma, el cáncer de cabeza páncreas, u otras patologías. Nosotros, bueno, solo nos vamos a referir en cuanto a las poshepáticas. En cuanto a las poshepáticas, se pueden denominar síndrome ictérico obstructivo o síndrome de colestasis extrahepática. Tienen el mismo significado, ¿no? En cuanto a los ejemplos que tenemos en cuanto a este síndrome colestásico extrahepático, tenemos problemas benignos como la coledocolitiasis, luego tenemos patologías malignas como neoplasias, puede ser un colangiocarcinoma, cáncer en el conducto colédoco o las denominadas cánceres localizadas periampulares, o sea, los cánceres que están localizados a nivel de la confluencia del conducto biliar, la confluencia del conducto de Wilson, que es el conducto pancreático, que van a desembocar en la ampolla de Vater y el duodeno, ¿no? Podemos hablar de un cáncer de cabeza de páncreas, un colangiocarcinoma, un ampuloma, un cáncer de la ampolla de Vater o un cáncer de la segunda porción del duodeno. En cuanto a la coledocolitiasis, ¿qué es la coledocolitiasis? Es la presencia de cálculos a nivel del colédoco. La coledocolitiasis puede ser primaria o secundaria. Generalmente, la mayor parte de los pacientes es secundaria. ¿Por qué es secundaria? Porque los cálculos no se van a originar en el colédoco. Los vesícula biliar. La coledocolitiasis a partir de la vesícula. Generalmente es cuando el paciente ya está operado de la vesícula biliar y luego de la intervención quirúrgica puede ser un mes, más de 3 meses, un año, 2 años, y que el paciente tiene esa predisposición de formar cálculos que se denomina bilis litogénica. Entonces, el origen de cálculos a nivel del colédoco se va a denominar coledocolitiasis primaria. En cuanto al cuadro clínico, la mayor parte de los pacientes con coledocolitiasis suelen ser asintomáticos, ¿no? Suelen ser silenciosos y pueden diagnosticarse de forma incidental. ¿Por qué? Porque generalmente mucho depende del tamaño de los cálculos. Cuando son cálculos pequeños, generalmente de estos cálculos pequeños pueden funcionar como válvulas, o pueden subir, pueden bajar. Mientras no haya obstrucción al flujo biliar, no van a causar sintomatología. Pero sin embargo, al examen laboratorial van a mostrar ciertas características
ciertas características, ¿no? Entonces, suelen provocar síntomas cuando presentan obstrucción o presentan complicaciones en el caso de llegar a presentar pancreatitis, que sería que el cálculo se impacte en la confluencia con el conducto de Wilson, o mucho depende de la gravedad, del tiempo que esté con esta coledocolitis. Puede presentar colangitis, o sea, infección de la vía biliar, que van a producir dolor abdominal, ictericia, náuseas, vómitos, ¿no? ¿Cómo van a ser el diagnóstico de un síndrome colestásico extrahepático o un síndrome ictérico obstructivo? En toda patología, sea benigna o sea maligna, hay ciertas características que van a ser que les van a orientar a un síndrome ictérico obstructivo. En cuanto a la clínica, si hablamos de síndrome ictérico obstructivo, es muy importante entender el metabolismo de la bilirrubina, porque al elevarse la bilirrubina directa, ¿qué va a condicionar? La presencia de ictericia, la presencia de coluria, porque a nivel de la orina, y que por esa falta, inclusive las heces de los pacientes con síndrome ictérico obstructivo no van a tener color, ¿no? Esas son las características que va a presentar un síndrome ictérico obstructivo. Si ustedes tienen un paciente con una ictericia prehepática, el paciente puede tener ictericia, puede tener coluria, pero estos pacientes no van a tener alteración en cuanto a la coloración de las heces, ¿no? Esa es la característica clínica que es muy importante, ¿no? Porque estos pacientes, ¿cómo vamos a hacer la evaluación a nivel de la coloración de las heces? Mediante el tacto rectal, ¿no ve? Entonces, clínicamente, la alteración de la coloración de las heces es muy importante. Ya continuando con el diagnóstico laboratorial, lo que deben de solicitar es pruebas de biometría hemática como un hemograma completo, y luego vamos a ver un hepatograma. En cuanto al hepatograma, tienen que resaltar pruebas de función hepática como las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina, las transaminasas, la gamma glutamitransferasa y el tiempo de protrombina. Algo que les había mencionado, las bilirrubinas. O sea, cuando ustedes piensen que están frente a un problema de síndrome ictérico obstructivo, la bilirrubina directa tiene que estar elevada, ¿no? Luego, tenemos enzimas que te orientan, o pruebas de función hepática que te orientan a que hay una obstrucción. En cuanto a estas pruebas de laboratorios que te orientan obstrucción, tenemos la fosfatasa alcalina, tenemos las transaminasas. Algo en cuanto a las transaminasas es muy importante y muy sensible, la gamma glutamil transpeptidasa. Luego tenemos, inclusive se menciona en la literatura y antes se utilizaba niveles de colesterol. El colesterol, mientras se encontraba elevado, también es un parámetro para pensar en obstrucción. En cuanto al tiempo de protrombina, generalmente esto se encuentra prolongado. ¿Por qué? La bilis tiene una función. Tenemos la vitamina K, que es una vitamina liposoluble, y necesita que la bilis llegue al intestino para que esta vitamina K, mediante la saponificación, se absorba. Y como hay una obstrucción en la vía biliar, no llega la bilis al intestino, entonces esta vitamina K no se puede absorber, lo que va a condicionar que el tiempo de protrombina se encuentre prolongado, ¿no? Entonces, para un diagnóstico laboratorial, debemos de llegar al diagnóstico de síndrome ictérico obstructivo cuando, en cuanto a las bilirrubinas, la bilirrubina total esté elevada, a predominio de la bilirrubina directa, y que ciertas funciones hepáticas estén elevadas, como la fosfatasa alcalina, las transaminasas, la gamma glutamil transpeptidasa, ¿no? En la actualidad, la mayoría de los laboratorios tiene fosfatasa alcalina.
en algunos laboratorios del sistema público hay gamma-glutaminas, ¿verdad? No en todos, ¿no? Pero sí o sí tienen que pedir fosfatasa alcalina. ¿Está bien? Luego, en cuanto al diagnóstico por imágenes, vamos a empezar desde lo más básico, desde la solicitud de ecografía. Bueno, la radiografía no nos va a ayudar mucho, ¿no? Sí o sí necesitamos de una ecografía hepatobiliopancreática. En cuanto a la ecografía hepatobiliopancreática, para pensar en un síndrome ictérico obstructivo, ¿qué es lo que resalta? Que la vía biliar, que en este caso el colédoco, tenga un diámetro mayor a 6 a 8 milímetros. Hay libros que te dicen 8 milímetros, como está acá en la presentación. Hay otros libros que te dicen mayor a 6. Cuando dice mayor a 6, quiere decir de 7, de un valor de 7 para arriba. ¿Ya? Otros exámenes que te orientan a llegar al diagnóstico de un síndrome ictérico obstructivo, tenemos la colangioresonancia, la cual nos va a proporcionar aspectos anatómicos de la vía biliar y tiene una alta sensibilidad y especificidad que llegan a 95 y 89%. E inclusive en la ecografía a veces no se llega a ver los cálculos. Mucho depende del tipo de cálculos que hay en la vía biliar. Generalmente los cálculos más frecuentes son los de tipo colesterol que se presentan en el 80% de los pacientes, pero generalmente son visibles cuando tienen un diámetro mayor a 5 milímetros. Cuando son diámetros menor a 5 milímetros es difícil su visualización. Por eso en la colangioresonancia se menciona que inclusive se puede ver la presencia de cálculos cuando estos tengan un diámetro mayor de 5 milímetros, ¿no? Luego tenemos otro examen de diagnóstico que es la RCP o es la CEPRE, que es la colangiografía endoscópica retrograda. ¿Qué es el diagnóstico? Es el examen ideal para el diagnóstico de los cálculos a nivel del colédoco. Pero sin embargo, aparte de permitirnos el diagnóstico, nos va a permitir hacer un tratamiento terapéutico, ¿no? En cuanto a los hallazgos de la CEPRE o RCP, a veces uno piensa que este examen sí o sí te tiene que orientar a un diagnóstico, pero ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes? Generalmente, casi en el 50% de los pacientes se encuentra cálculos. En otros restante por ciento de los pacientes, 15%, se encuentra una vía biliar dilatada. ¿Qué quiere decir? Que había la presencia de un cálculo y este cálculo ha pasado a la ampolla de Vater, pero sin embargo lo que ha dejado, pese a que tu clínica te orienta a un síndrome ictérico obstructivo, pese a que tus laboratorios te orientan a un síndrome ictérico obstructivo, pero en la realización de la RCP no se encuentra cálculos, es que el cálculo ha migrado y lo que te ha dejado es una vía biliar dilatada, pero tanto tu diagnóstico clínico y laboratorial son correctos. En otros casos puede encontrarse una vía biliar normal, en otros casos puede haber patologías poco frecuentes como la estenosis de colédoco, oditis, la presencia de vaso biliar, masas periampulares, fístulas, la dilatación quistática de colédoco o problemas crónicos como mirisis, ¿no? En muy pocos casos la RCP puede ser fallida, ¿no? Entonces el tratamiento en cuanto a problemas benignos y malignos nos va a permitir este examen endoscópico. En el caso de la presencia de los cálculos, en la gran mayoría de los casos, mediante este examen endoscópico, se va a hacer la extracción, la destrucción de estos cálculos. En muy pocos casos no va a ser al alcance endoscópico y va a requerir tratamiento quirúrgico. En el caso de afecciones malignas, como neoplasias, si bien no te va a permitir hacer un tratamiento curativo, te va a permitir hacer el diagnóstico y te va a permitir hacer un tratamiento paliativo mediante la instalación de prótesis biliar, prótesis metálicas y eso.
Ahora vamos a hablar sobre patologías malignas. En cuanto a las patologías malignas, tenemos, en cuanto al orden de presentación, es muy frecuente el colangiocarcinoma o una denominación que es el tumor de Klatskin. ¿Qué es el tumor de Klatskin? Es un tumor que se origina en el conducto biliar. ¿Por qué el conducto biliar? Porque tiene un epitelio característico, ¿no? Este colangiocarcinoma puede afectar cualquier porción de la vía biliar que habíamos mencionado, ¿no? Puede ser los hepáticos derecho, izquierdo, puede ser el hepático común, o las porciones del colédoco con las 4 porciones. Pero generalmente en 2/3 de los pacientes, 60 a 70% de los pacientes, este colangiocarcinoma está localizado a nivel de la bifurcación de los hepáticos, ¿no? Es la localización más frecuente, ¿no? En cuanto a los datos epidemiológicos, en cuanto a Estados Unidos, se considera que 0.3% en Estados Unidos, casi 100,000 personas al año presentan esta patología. Y de unos 3,000 casos nuevos, lo más frecuente es, en cuanto a relación de varones con mujeres, es más frecuente en los varones, ¿no? ¿Y a qué edad generalmente se presenta esta patología? Y va aumentando conforme vaya aumentando la edad. Generalmente es a partir de los 50 años para arriba. Esta patología es muy frecuente en nuestro medio. Lastimosa, ¿cuál es el factor de riesgo? El factor de riesgo siempre va a ser la presencia de cálculos en la vesícula. Y la colelitiasis es una patología frecuente en nuestro medio. En cuanto a la etiología, se considera factores de riesgo, la colelitiasis, la colangitis esclerosante primaria, los quistes congénitos de colédoco, como el quiste de Todani, la colitis ulcerosa, la hepatocolitiasis, que es una complicación por la colelitiasis, o pacientes que hayan tenido intervenciones quirúrgicas de la vía biliar, como anastomosis biliodigestiva, o problemas infecciosos como parasitosis, como la fasciola hepática, ¿no? Esta es una clasificación que se menciona, que es la clasificación de Bismuth y Corlett. Esto no es más que todo para mostrarles, ¿no? Mucho depende de la localización del colangiocarcinoma. Generalmente se clasifica en 4 tipos. ¿Cuál es el cuadro clínico de este colangiocarcinoma? Cuando son problemas neoplásicos, generalmente en la mayor parte de los pacientes, estos pacientes presentan ictericia, la cual no presenta más sintomatología. O sea, lo que caracteriza a estos pacientes es la ictericia. Pero además estos pacientes pueden tener pérdida de peso como un síndrome paraneoplásico, pueden tener anorexia, hiporexia, la ictericia puede ser de larga data, 3 meses, 6 meses, y no tiene más sintomatología. El dolor es poco frecuente, el dolor abdominal. Y generalmente, si es que hay dolor abdominal, está localizado en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho. Aparte de la ictericia, estos pacientes se acompañan de prurito, anorexia, fatiga y pérdida de peso, ¿no? Pero la característica es que es una ictericia indolora y es una ictericia de larga data. ¿Qué me refiero de larga data? Que puede tener la ictericia 1 mes, 2, 3, 6 meses. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Cuanto al diagnóstico, bueno, la clínica ya sabemos, la ictericia, el síndrome paraneoplásico, pérdida de peso, anorexia. Luego, en cuanto al diagnóstico laboratorial, vamos a tener elevación de la bilirrubina directa, elevación de la bilirrubina total, elevación de pruebas de función hepática que te orientan a obstrucción, como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina transpeptidasa. Luego tenemos marcadores tumorales como el CA125 y el antígeno carcino embrional. Si bien son inespecíficos, pero pueden elevarse en esta patología. El marcador tumoral específico para el colangiocarcinoma es el antígeno carcino embrional 19,9, que tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 98%, ¿no?
Generalmente esto es lo que más utilizamos en el ámbito hospitalario, ¿no? Luego tenemos diagnóstico por imágenes, como les había mencionado, la ecografía hepatobiliar, la que nos va a mostrar más que todo dilatación de la vía biliar extrahepática o intrahepática. Habíamos dicho mayor a 6 o 8 milímetros. Luego tenemos la colangioresonancia, la cual sí o sí nos va a permitir visualizar el tumor y a partir de esta visualización nos va a permitir evaluar un tratamiento quirúrgico. Y algo que también no tienen que olvidarse es que la vía biliar siempre va acompañada de la arteria hepática y luego tenemos la vena porta. Son tres estructuras que están juntas. Y cuando nosotros hacemos el planteamiento quirúrgico, para ver si es desecable o no es desecable, tenemos que solicitar una angiografía para ver si hay compromiso de la arteria hepática o la vena porta, para ver si tiene posibilidad de desección, ¿no? En casos donde queremos evaluar qué tipo de tumor es, en cuanto al espécimen, se puede hacer biopsias percutáneas o se puede hacer por vía endoscópica, se puede hacer un cepillado, ¿no? Un cepillado y se extrae muestra para mandar a patología, pero generalmente tiene una baja sensibilidad de un 20 a 40%. En cuanto al diagnóstico, sí o sí lo vamos a hacer mediante la RCP o CEPRE. En cuanto al tratamiento, no hay tratamiento médico, el tratamiento mucho depende del estadiaje, va a ser sí o sí quirúrgico para ver en qué estadiaje está, si va a ser curativo o no curativo, ¿no? Como les había mencionado, generalmente la localización de este colangiocarcinoma está en la bifurcación, ¿no? Lo que visualiza en la fotografía es un tumor grande de la vía biliar, una vía biliar dilatada, se ha hecho la resección y tenemos acá el hepático derecho y el hepático izquierdo, no se ve con claridad, y se tiene que hacer una reconstrucción de la vía biliar. ¿Mm? Otra patología frecuente en nuestro medio, más que todo en la parte occidental, La Paz, Oruro y Potosí, es el cáncer de la vesícula biliar. Lamentablemente, este cáncer de vesícula biliar es una afección maligna y generalmente aparece en edad avanzada, generalmente a partir de los 40, 50 o más años de vida. Este tumor, en relación a los diferentes tumores que hay en el sistema digestivo, es un tumor agresivo. Es un tumor, si se diagnostica, es un tumor que va a tener mal pronóstico y una supervivencia menos de 5 años, ¿no? Lamentablemente este tumor está poco estudiado en cuanto al tratamiento coadyuvante con quimioterapias, radioterapia. Si bien hay tratamientos que se realizan con quimioterapias, radioterapia, no se tienen buenos resultados, ¿no? En cuanto a la incidencia del cáncer de vesícula biliar, se considera que es la quinta neoplasia maligna digestiva, más frecuente en los países occidentales que habíamos mencionado. Los países occidentales es Chile, Perú, Bolivia. 2 a 3 veces es mayor esta patología en las mujeres, porque la colelitiasis es un factor de riesgo y la colelitiasis es más frecuente en las mujeres. Generalmente se presenta en la séptima década de la vida, equivale a 2.5 casos por 1000 personas en Estados Unidos. La etiología de esta patología. El factor más importante es la colelitiasis, ¿no? Mientras uno tenga colelitiasis y tenga episodios crónicos de cólicos, va a ser el factor de riesgo para que llegue a presentar un cáncer de vesícula biliar. Otro factor de riesgo para el cáncer de vesícula biliar es la presencia de pólipos. Estos pólipos son más peligrosos cuando tienen un diámetro más de 10 milímetros, ¿no? Generalmente puede ser un hallazgo
incidental cuando uno se realiza una ecografía. Y si uno tiene un pólipo de 10 milímetros, bueno, se considera que más de 6 milímetros debe operarse, pero es más peligroso cuando son grandes, de 10 milímetros. Pese a que no tengan síntomas, no tengan dolor, no tengan ictericia, no tengan ninguna sintomatología y el hallazgo ecográfico sea un pólipo de 10 milímetros, la indicación es quirúrgica. Sí o sí tienen que operarse este paciente porque puede convertirse en cáncer. Otro factor de riesgo es la vesícula en porcelana, que quiere decir que estos pacientes tienen un problema de cólicos, es una colecitis crónica litiásica de larga data, es otro factor de riesgo. Se considera que aquellos pacientes que presenten cálculo único, más de 3 milímetros en la vesícula biliar, es otro factor de riesgo. La presencia de colangitis esclerosante, otro factor de riesgo, y la presencia de quistes congénitos de colédocos son factores de riesgo para cáncer de vesícula biliar. En cuanto al cuadro clínico, en cáncer de vesícula biliar igual van a tener ictericia de larga data, ictericia la cual va a ser indolora. También se va a acompañar de dolor abdominal, localizado en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, pérdida de peso más del 10% del peso corporal normal, anorexia, adinamia, la presencia de ascitis en casos severos, o en casos avanzados puede palparse el tumor al examen físico, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Puede ser por marcadores tumorales como el CA119.9. Podemos realizar también la medición del antígeno carcinoembrionario. En cuanto al diagnóstico, vamos a pedir la realización de ecografía. Se considera que aparte de la ecografía hepatobiliopancreática, mucho depende de las características del paciente, si es de un biotipo pectinio, gordo, o sea que el paciente sea obeso, va a ser muy difícil la visualización. Entonces se considera que la ecografía transesofa, transesofágica nos va a tener mayor sensibilidad y mayor especificidad para hacer la visualización de esta patología, ¿no? Luego vamos a hacer la realización de otros estudios como la colangioresonancia, como la RCP, para hacer el estadiaje de esta patología. Tenemos un sistema de estadificación es la estadificación americana TNM, la T de tumor, la N de la presencia de ganglios, la M de metástasis. ¿Por qué se considera que es un tumor agresivo? Porque tumores que sean pequeños, algo característico de la vesícula biliar, tengo un dibujo, algo característico de la vesícula biliar, generalmente la vesícula biliar tiene dos caras, una cara visceral que va a estar adosada al hígado y una cara parietal, la cual va a estar libre con estructuras de intestino, colon, epiplón, todo eso. Generalmente la vesícula tiene tres capas, una serosa de afuera, la capa muscular y una capa mucosa que es la que es interna. Pero la capa que está localizada a nivel hepático solo tiene dos capas porque no tiene serosa, solo tiene muscular y solo tiene mucosa. Entonces, lo que implica, cuando un cáncer de vesícula, el cáncer de vesícula biliar esté localizado a nivel de la mucosa, es suficiente si invade la muscular. Entonces, sobrepasando la lámina propia, se invade, se va a metastizar rápido a nivel hepático. O sea, puede decir cánceres pequeños, como de 10 milímetros, por ejemplo, pueden tener ya complicaciones, pueden tener un estadiaje mayor en cuanto a los pacientes. Pues por eso se considera que es un cáncer es agresivo, ¿no? Porque si leen acá en las características de T, cuando el tumor invade la lámina propia, se puede decir que es de mal pronóstico. O sea, hasta T1A se considera que puede ser curativo.
T1A es en estadio 1A. Cuando es un estadio 1B, entonces es mal pronóstico en cuanto al paciente, ¿no? En cuanto al tratamiento, el único tratamiento es la intervención quirúrgica mediante la extirpación de la vesícula biliar. Lamentablemente, 70-90% de los pacientes que cursa una enfermedad indesecrable cuando se diagnostica. Pocos pacientes son los que llegan a ser curativos, ¿no? El tratamiento quirúrgico puede ir desde una colecistectomía simple, si está en un estadio inicial, o sea, pues, si es un carcinoma in situ, o cuando son un estadio 2 puede llegar a una colecistectomía radical mediante una resección de 2 a 20 milímetros a nivel hepático, alrededor de la vesícula. No puede quitarse los ganglios del ligamento hepatorenal, los ganglios posteriores de la segunda porción del duodeno, los ganglios que están localizados en la cabeza del páncreas, los ganglios que están localizados a nivel del tronco celíaco. En el estadio 3 puede ir una colecistectomía radical más una resección hepática, o sea, hay que hacer una resección, hay que hacer una hepatectomía o una segmentectomía hepática, o sea, son procedimientos más radicales. O puede ir a una colecistectomía radical con disección ganglionar extensa. O sea, aparte de los ganglios que habíamos mencionado en su extirpación, puede llegarse a nivel de la aorta y quitar los ganglios paraórticos. Inclusive puede ir a resecciones bien complejas, como la operación de Whipple. O sea, quitar la vesícula, quitar todo el colédoco, quitar parte de la cabeza del páncreas, quitar la segunda porción del duodeno. O, o sea, intervenciones muy complejas como la operación de Whipple o la duodenopancreatectomía, como se menciona acá, ¿no? Acá vemos en el esquema, o sea, vamos a quitar, si ustedes logran ver, la primera y segunda porción del duodeno, todo esto se va a extirpar. La cabeza del páncreas, la tercera, cuarta porción del duodeno, la vesícula biliar, todo el colédoco. Entonces hay que hacer una reconstrucción de todo esto y es una operación muy grande. Pero cuando es cáncer de vesícula biliar, o sea, hay alto riesgo de complicaciones y que no tenga un buen resultado. ¿Cuáles son los criterios para considerar que no se puede operar? Que exista enfermedad ganglionar extensa, que exista una extensión bilateral de los conductos hepáticos, que exista un compromiso de la arteria hepática o ramas de la vena porta, que exista metástasis a distancia a nivel de hepático, a nivel pulmonar, que la quimioterapia y su radioterapia no ofrecen mejoría en cuanto al paciente, ¿no? Luego tenemos otro tipo de neoplasia que es frecuente y se lo engloba en una denominación que son los cánceres periampulares. En cuanto a estos cánceres periampulares está el cáncer de la cabeza del páncreas, el cáncer de la ampolla de Batter, el cáncer de la vía biliar distal, o colangiocarcinoma, el cáncer de la segunda porción del duodeno, ¿no? Igual va a haber características que se van a asemejar a las neoplasias que habíamos mencionado, el colangiocarcinoma y el cáncer de la vesícula biliar, una ictericia de larga data, una ictericia indolora, la presencia de coluria, acolia, prurito, pérdida de peso, dolor abdominal, anemia, ¿no? Tenemos el diagnóstico laboratorial, que es elevación de la bilirrubina total a predominio de la directa, aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de la gamma glutamina transpeptidasa, la realización de estudios de imagen como la ecografía, la presencia de dilatación de la vía biliar, la presencia de masas, tumores, la realización del colangiocarcinoma, la realización de una tomografía para hacer el estadiaje, se puede inclusive realizar también biopsias percutáneas. Tenemos acá la clasificación TNM para mostrarles el tratamiento quirúrgico que está indicado en este tipo de patologías por la localización es la duodenopancreatectomía o la operación de Whipple, que tiene alto riesgo de morbilidad por las complicaciones que pueden presentar. Ah,
Es una patología que de igual manera es de mal pronóstico, ¿no? Y mucho depende del estadiaje que llegue a tener. Esta es la operación de Whipple que les había mencionado. Hay muchas variantes en cuanto a esta operación, muchas variantes, pero esta es la más representativa. O sea, quitamos todo el duodeno, quitamos el colédoco, quitamos la cabeza del páncreas, entonces tenemos que hacer una reconstrucción. O sea, este segmento que ven es el intestino delgado, es el yeyuno. O sea, vamos a ascender el yeyuno, tenemos que hacer una anastomosis con la vía biliar, tenemos que hacer una anastomosis con el páncreas, que es el segmento corporal. Y además una anastomosis con el estómago que ha quedado, ¿no? Es una operación que tiene mucha morbilidad, mucha complicación. Bueno, eso en cuanto al tema que les quería hablar. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Bueno, si no hay ninguna pregunta o duda, también vamos a hablar de otro tema. Lo vamos a decir de forma sencilla, que es anatomía del intestino grueso. En cuanto a anatomía del intestino grueso, lo podemos hacer muy complejo. El libro de anatomía es pues bien complejo para hablar de anatomía. Puede ser todo un libro, pero vamos a tomar ciertos aspectos importantes en cuanto a la anatomía del, del intestino grueso, ¿no? Entonces, ¿a qué denominamos el intestino grueso? Es la porción terminal del tubo digestivo que se va a extender desde la válvula ileocecal y va a llegar hasta el ano. Tiene ciertas características, que se extiende el intestino grueso, se extiende desde las válvulas ileocecal hasta el ano, tiene una longitud de 1.5 metros, se va a dividir en la porción del ciego, la porción del colon, el recto y el ano. En cuanto a su conformación externa, en relación al intestino delgado, no es liso. En todo su trayecto, este intestino grueso presenta gibosidades separadas entre sí. En cuanto a todo el recorrido, presenta cintillas musculares, que son la aglomeración de fibras musculares, las cuales se van a denominar tenias. La tenia anterior presenta apéndices epiploicos, o sea, son prolongaciones de tejido adiposo en toda esta tenia anterior. También entre las tenias existen abolladuras, las cuales se van a llamar austras, ¿no? Entonces, esta es una característica cuanto a la fotografía del intestino grueso, ¿no? Todas las abolladuras, las quibosidades, los pliegues semilunares que presenta. Acá en la tenia anterior que les había mencionado, aquí están los apéndices epiploicos, que es el único lugar de la tenia que va a presentar, ¿no? Entonces tenemos la división que se va a dividir en ciego, se va a dividir en colon, se va a dividir en recto y ano, ¿no? Recto y ano, ¿ya? Entonces vamos a ir a hablar de esto en las siguientes diapositivas. La configuración que va a presentar interna del colon, generalmente de afuera hacia adentro, va a tener una túnica serosa. Luego tenemos a la túnica muscular, con sus dos capas, la longitudinal y la circular. Luego tenemos la túnica celulosa y luego tenemos la túnica mucosa. El color del intestino grueso es un color ceniciento, presenta pliegues semilunares o crestas, también presenta ciertas gibosidades, ¿no? Tenemos acá, vamos a hablar de la primera porción del intestino grueso, que es el ciego, ¿no?
El ciego es la continuación de la válvula ileocecal. Eh, ¿Dónde está situado el ciego? En el plano horizontal, a nivel del labio inferior de la válvula ileocecal. Ustedes ven aquí dos labios, que es la válvula ileocecal. Todo lo que está por debajo de la válvula ileocecal se va a denominar el ciego, ¿no? ¿Cuánto generalmente mide el ciego? Generalmente mide 6 milímetros de longitud en cuanto a la dirección de arriba a abajo, o 6 centímetros en cuanto al diámetro transversal. Tiene la forma de embudo con la boca a nivel superior. ¿Cuál es la situación y medios de fijación del ciego? Generalmente el ciego está situado a nivel de la fosa ilíaca derecha. En algunos casos, mucho depende de la malrotación que presente el intestino. Este ciego puede estar localizado en el flanco derecho, puede estar localizado en el hipocondrio derecho, o en otros casos puede estar localizado en el lado izquierdo, pero generalmente la situación es en la fosa ilíaca derecha. Cuando se localice a nivel del flanco derecho, hipocondrio derecho, se debe mencionar que el ciego presenta una situación alta. Generalmente el ciego se encuentra fijo al peritoneo, casi por la conexión que presenta, y además por la conexión que presenta al intestino delgado. Cuando este ciego excede en cuanto a los diámetros de 6 milímetros longitudinal transversal, puede ser móvil. Y este ciego, por las características que presenta, puede inclusive presentar un vólvulo, ¿no? Puede presentar torsión. Es algo poco frecuente, pero que se describe en cuanto a la literatura. El mesocolon ascendente lo fijo en la pared anterior, en la parte superior del embudo, a través del ligamento del ciego, o también llamado mesociego, ¿no? En cuanto a la configuración externa del ciego, presenta 4 caras: una cara anterior, una cara posterior, una cara externa o lateral, una cara interna o medial, una extremidad superior que va a continuar al colon ascendente y una extremidad inferior que es el fondo, que va a continuar con el apéndice cecal. La cara anterior está en relación a la pared anterior del abdomen, también puede estar en relación al intestino delgado, puede estar en relación eh, en cuanto a las asas terminales del ilion terminal. La cara posterior tiene una relación con la fosa ilíaca derecha, la presencia del tejido celular subperitoneal. También en esta cara posterior puede relacionarse con una región de la faz ilíaca y el arto crural que se denomina el espacio de Bogros, ¿no? En cuanto a la cara medial o cara interna, va a tener relación sí o sí con la válvula ileocecal, va a tener relación con las asas del ilion terminal, eh, por debajo de 2 a 3 centímetros se va a continuar con el apéndice vermicular. Entonces la cara externa o cara lateral va a tener una relación con la pared abdominal y la fase ilíaca, ¿no? En cuanto a la configuración interna del ciego, se considera que existen 3 fosas principales en el ciego, separadas por levantamientos o bandas longitudinales. Tenemos por debajo de la válvula ileocecal, que es la válvula ileocecal o la válvula de Bowie, que corresponde al primer surco que está por debajo del labio de la inferior de la válvula ileocecal. Luego tenemos la segunda fosa que corresponde al orificio apendicular, ¿no? Y la tercera fosa sería el apéndice cecal, que es la prolongación del cielo, ¿no? Tenemos acá la válvula, la primera fosa que les había mencionado por debajo del labio inferior, que es la válvula de Bowie, el orificio del apéndice cecal, y luego la tercera fosa que es el apéndice cecal, ¿no? La dirección del apéndice es muy variable. Generalmente lo más frecuente es la retrocecal,
en el 70% de los pacientes. La irrigación del ciego va a ser por la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior va a dar la rama ileocólica derecha. Esta ileocólica derecha va a dar la arteria ilioapendicocólica, la cual va a irrigar también parte del apéndice. Luego de la porción que habíamos hablado del intestino grueso, tenemos la segunda porción que corresponde al colon. Este segmento del colon se va a subdividir en colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y colon sigmoides, ¿no? ¿Cuáles son algunas características de estos segmentos? El colon ascendente es la parte que va a continuar al ciego y se va a llegar hasta el ángulo hepático, ¿no? Esta porción del colon ascendente está fijo al peritoneo, ¿no? Mediante la fascia de Toll o ligamento hepatocólico. La longitud que va a presentar el colon ascendente es de unos 10 centímetros de longitud, ¿no? Es pequeño, es un segmento no móvil, o sea, no se mueve, ¿no? La relación hacia adentro es con internamente con las asas del intestino delgado, por detrás se va a relacionar con el riñón derecho, por delante con la pared abdominal y por fuera con la pared del abdomen, ¿no? Entonces acá tenemos el colon ascendente, ¿no? Ahora vamos a hablar del colon transverso. Generalmente se extiende desde el ángulo hepático hasta el ángulo del vaso. Se considera que tiene una longitud de 50 centímetros de longitud. En cuanto a las relaciones que va a presentar por delante, es con el epiplón mayor o pared abdominal, por detrás con el mesocolon transverso, intermedio con la cara anterior del riñón derecho, la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, los vasos mesentéricos, con la cuarta porción del duodeno y con el riñón izquierdo, yendo de derecha a izquierda. También la relación que va a presentar arriba, con la cara inferior del hígado, con la vesícula biliar, con el estómago, con la curvatura mayor, y a nivel del ángulo izquierdo, con la glándula del vaso, ¿no? Y por debajo va a tener relaciones con las asas del intestino delgado. Entonces, es la porción del colon transverso. Luego tenemos la siguiente porción, que es el colon descendente. Al igual que el colon ascendente, es una porción no móvil, es una porción fija al peritoneo mediante la fascia de Toll. Eh, la longitud que va a presentar es de 12 centímetros. Las relaciones que va a presentar por detrás con el borde externo del riñón izquierdo, la pared abdominal posterior, por delante con las asas de intestino delgado, lateral con la pared abdominal e interno con las asas de intestino delgado. Luego tenemos al colon sigmoide. Este colon sigmoide se va a subdividir en dos, en colon ilíaco y en colon pélvico, ¿no? El colon ilíaco tiene una longitud aproximadamente de 15 centímetros de longitud, describe una curvatura de concavidad interna. Tenemos aquí al colon ilíaco. Acá está pequeño por si acaso, la imagen. Entonces, estos primeros 15 centímetros corresponden al colon ilíaco. Luego tenemos al colon pélvico, que tiene una longitud mayor de 45 centímetros, se extiende desde el borde izquierdo del estrecho superior, o sea, a nivel de la región del sacro, que tiene un recorrido transversal y uno puede tomar en cuenta la tercera vértebra sacra. Entonces, todo este segmento, primeros 15 centímetros, corresponde al colon ilíaco. Del colon ilíaco tenemos al colon pélvico. Luego, ya acabando con la porción del recto y luego el ano,
La porción del recto se va a originar a partir de la tercera vértebra sacra y va a terminar en el ano. Está situada entre el sacro y el coxis. Tiene una relación con la vejiga, tiene una relación con la próstata en el hombre, tiene una relación con el útero y la vagina en la mujer. Se divide en recto pélvico, perineal o anal. Generalmente la longitud que va a presentar el recto es de unos 15 a 12 centímetros. 15 a 12 centímetros. No, de estos 15 a 12 centímetros, 3 corresponde a la región anal. Tenemos aquí la configuración externa que presenta surcos, que son las válvulas de Houston. En cuanto a las válvulas de Houston, acá lo que se menciona, los surcos que se ve en la imagen, tenemos una derecha y dos izquierdas, ¿no? Luego la configuración externa es una región ampollar, presenta pliegues transversales, en su porción anal presenta columnas y válvulas de Morgani o de Houston, ¿no? En cuanto a la irrigación del intestino grueso, tenemos acá parte del intestino grueso, como habíamos empezado con la porción del ciego, está irrigado por la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior va a irrigar casi la mitad, se puede decir la mitad del colon. Va a irrigar a partir del ciego, el colon ascendente, el colon transverso, y la otra arteria que va a irrigar es la arteria mesentérica superior, que va a irrigar parte del colon descendente, colon sigmoide, parte del recto. Estas dos arterias, mesentérica superior e inferior, tienen una comunicación en el ángulo esplénico, que es el arco de Riolano, ¿no? Eso es para conocimiento nomás. Esto está en cuanto a la irrigación del recto. Solo la parte, bueno, el recto va a tener tres irrigaciones. La parte superior, la parte media y la parte inferior, ¿no? La parte superior va a estar irrigada por la arteria hemorroidal superior, que corresponde a la arteria mesentérica inferior. La parte media del recto va a estar irrigada por la arteria hemorroidal media, que es rama de la arteria ilíaca interna. Y la parte inferior del recto, la arteria hemorroidal inferior, nace de la pudenda interna, ¿no? Entonces, igual va a haber diferencias en cuanto al drenaje venoso, en cuanto al recto. Por ejemplo, la parte superior va a estar por la vena hemorroidal superior, que va a drenar a la mesentérica superior y luego a la vena porta. La parte intermedia o media del recto va a dar su drenaje en la vena hemorroidal media, que va a ir a drenar a la vena ilíaca. Y la parte inferior a la vena hemorroidal inferior, que va a drenar a la vena pudenda interna. Generalmente va acorde a los nombres que va en cuanto a los ramas al sistema arterial, si se dan de cuenta, ¿no? Luego tenemos la inervación. Esta inervación, un tercio proximal del colon transverso está inervado por el sistema parasimpático, que proviene del vago. También la inervación simpática proviene de los nervios esplénicos lumbares y sacros, ¿no? La inervación del recto por los sistemas simpáticos, que corresponde a los plexos hemorroidales, y los nervios raquídeos del plexo sacro. Bueno, eso sería en cuanto al tema de anatomía del intestino grueso. Les he dado aspectos generales en cuanto a la anatomía. No sé si tienen alguna pregunta o duda.